¿Sabías que el amor más poderoso nace donde menos lo esperas? Ella era ciega, golpeada, invisible para el mundo. Él era el alfa más temido del reino, un lobo que no conocía la piedad. Pero cuando el destino los cruzó en aquella feria del bosque, algo imposible despertó. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre la sangre de ella cambiará todo lo que creías saber. Y si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja en los comentarios dónde te ve la luna ahora. Hay hombres que nacen para gobernar y hay hombres que nacen para estar solos. Él era ambos. El alfa de la matilla más antigua del reino no conocía la debilidad, no permitía la duda, y jamás había sentido que algo pudiera romper la coraza de hielo que llevaba en el pecho. Hasta aquella mañana en la feria del bosque, cuando sus ojos se clavaron en una joven de cabello oscuro que vendía cestas de palla con las manos temblorosas y los ojos cerrados al mundo. No fue su belleza lo que lo detuvo. Fue algo más profundo, más antiguo, más peligroso. Fue el vínculo, ese hilo invisible que los lobos llaman destino y que los humanos llaman locura. Y en ese instante, el alfa más temido de la aldea supo que su vida acababa de partirse en dos. Durante años, él había caminado entre su gente como una sombra de autoridad absoluta. No necesitaba gritar para ser obedecido. No necesitaba amenazar para ser respetado. Bastaba con que apareciera en el claro del bosque para que todos bajaran la mirada. La matila lo seguía no por amor, sino por temor, y él lo prefería así, porque el amor, pensaba, era una trampa, una debilidad que los lobos sabios evitaban como veneno. Pero entonces la vio. Y todo lo que creía saber sobre sí mismo comenzó a desmoronarse como ceniza en el viento. Ella estaba sentada en un rincón de la feria, con las manos ocupadas en tejer otra cesta que nadie compraría. Y aunque no podía verlo, algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, le dijo que ella también sentía algo extraño en el aire. El alfa no se acercó. No ese día. Permaneció en las sombras, observándola como un lobo observa a su presa, pero sin la intención de atacar, solo mirando, estudiándola, intentando entender por qué su corazón latía como si estuviera corriendo por el bosque en plena luna llena. Ella era joven, quizás 19 años, con rasgos delicados, pero marcados por algo que él reconoció de inmediato: sufrimiento. Llevaba un vestido gastado, remendado en varios lugares, y sus pies descalzos rozaban la tierra fría de la plaza. A su lado, un niño pequeño la miraba con ojos enormes, asustados, como si esperara que algo terrible fuera a suceder en cualquier momento. Y entonces apareció él, el hermano mayor. Un hombre alto, de rostro duro y mirada cruel, que se acercó a la joven ciega con pasos pesados y llenos de ira contenida. El alfa vio cómo el hermano le arrebataba una cesta de las manos, la examinaba con desprecio y la arrojaba al suelo. Vio cómo la joven apretaba los labios, conteniendo palabras que sabía que le costarían caro. Vio cómo el niño pequeño se encogía detrás de ella, buscando protección en alguien que apenas podía protegerse a sí misma, y sintió algo que nunca había sentido antes: furia. No la furia fría y calculada del líder que castiga una traición. No, esto era algo diferente. Era un fuego que quemaba desde adentro, que exigía acción, que rugía en su pecho como si la bestia dentro de él hubiera despertado después de siglos de sueño. Quiso intervenir. Quiso cruzar la plaza, tomar al hermano por el cuello y hacerle pagar cada palabra cruel, cada gesto violento, pero se contuvo, porque aún no entendía qué estaba pasando, y un alfa nunca actúa sin entender. Esa noche la siguió.
no como un depredador, sino como un guardián invisible. La vio caminar por el sendero del bosque con el niño de la mano, cargando las cestas que no había vendido. Vio cómo el hermano las esperaba en la puerta de una casa pequeña y destartalada, con el rostro retorcido de rabia. Escuchó los gritos, escuchó las amenazas, escuchó el sonido de una mano estrellándose contra piel, y entonces algo dentro de él se rompió. No la coraza, no, eso vendría después. Lo que se rompió fue el silencio, porque por primera vez en su vida, el alfa dejó de ser solo un observador. Se convirtió en algo más, en alguien dispuesto a romper las reglas que él mismo había impuesto, en un lobo que había encontrado algo más importante que el deber, el vínculo. Durante las semanas que siguieron, él regresó, una y otra vez, siempre en la distancia, siempre oculto entre los árboles, siempre luchando contra el impulso de acercarse. La matilla comenzó a notarlo. Susurros circulaban entre los lobos más jóvenes, preguntas que nadie se atrevía a hacerle directamente. ¿Por qué el alfa pasaba tanto tiempo cerca de la aldea? ¿Por qué sus ojos se perdían en dirección al bosque donde vivía aquella joven ciega? ¿Acaso el líder invencible estaba cambiando? Pero él no respondía, no podía, porque ni siquiera él entendía lo que estaba sintiendo. Solo sabía que cada vez que la veía, el mundo parecía un poco menos frío, y cada vez que se alejaba, sentía como si dejara atrás una parte de sí mismo. El hermano cruel, mientras tanto, aumentaba la violencia, como si intuyera que algo estaba a punto de cambiar, como si supiera que su control sobre la joven y el niño estaba llegando a su fin. La humillación pública se volvió rutina, los golpes más frecuentes, y la joven, aunque ciega, comenzó a sentir algo diferente en el aire, una presencia, una sombra protectora que la seguía cuando caminaba al bosque, un aroma a pino, a tierra mojada, a algo salvaje y antiguo que le erizaba la piel. No sabía quién era, no sabía qué quería, pero algo dentro de ella, algo tan profundo como el vínculo que el alfa sentía, le susurraba una sola palabra: destino. Y en el silencio de la noche, mientras el hermano dormía y el niño temblaba a su lado, ella se preguntaba si ese destino vendría a salvarla o a destruirla. Ella nunca supo cómo era el color del cielo. Nunca vio el rostro de su madre antes de que la fiebre se la llevara. Nunca conoció la forma exacta de las manos de su padre antes de que el bosque lo reclamara una noche sin luna. Pero lo que sí sabía, lo que llevaba grabado en el alma como cicatrices invisibles, era el sonido del miedo, el crujir de la madera cuando el hermano mayor entraba borracho, el silencio tenso que precedía a la tormenta, el llanto ahogado del pequeño cuando intentaba ser valiente. Esos eran los colores de su mundo, y en ese mundo sin luz, ella había aprendido a sobrevivir no con los ojos, sino con algo mucho más peligroso, con el instinto, porque aunque no podía ver, ella sentía, y lo que sentía últimamente en el aire del bosque era algo que no lograba explicar, algo grande, algo inevitable, algo que olía a pino y a tormenta. La casa donde vivían los tres hermanos era poco más que un refugio olvidado en las afueras de la aldea, paredes de madera agrietada, techo que goteaba cuando llovía, y un silencio pesado que lo llenaba todo, excepto cuando el hermano mayor decidía romperlo con su voz áspera y sus manos violentas. Él no siempre había sido así, o al menos ella quería creer que no. Recordaba vagamente una época, antes de que sus padres murieran, en que él era solo, un hermano. Pero la muerte de ambos había despertado algo oscuro en él, un resentimiento que crecía como mala hierba, una crueldad que encontraba en ella y en el pequeño los únicos blancos disponibles. Y aunque ella era la mayor de los dos menores,
Aunque tenía 19 años y debería tener voz propia, el mundo no funcionaba así para una joven ciega sin recursos ni protección. El mundo había aprendido, era cruel con los que no podían defenderse. Cada mañana, antes de que el sol calentara la tierra, ella se levantaba y comenzaba a tejer. Las cestas de palla eran su única forma de contribuir, su único escudo contra la ira del hermano que exigía que ella valiera algo, que no fuera solo una carga. Sus dedos se movían con precisión casi mágica, entrelazando las fibras con una destreza que había perfeccionado durante años. No necesitaba ver para crear algo hermoso. No necesitaba luz para encontrar el ritmo. Pero por más perfectas que fueran sus cestas, la gente de la aldea rara vez las compraba, porque venían de ella, de la ciega, de la huérfana, de alguien marcado por el destino como invisible, y cada vez que regresaba de la feria con las manos vacías y las cestas intactas, sabía lo que vendría después, la humillación, los insultos y a veces, cuando el hermano había bebido demasiado, algo peor. El pequeño era su luz en medio de la oscuridad. Tenía apenas 7 años, ojos enormes, que parecían contener todo el sufrimiento del mundo y un amor tan puro por ella que a veces le dolía en el pecho. Él no entendía por qué el hermano mayor era tan cruel. No entendía por qué ella tenía que soportarlo todo en silencio, pero confiaba en ella con una fe ciega que la hacía sentir, al mismo tiempo, infinitamente fuerte e infinitamente frágil. Por él, ella tejía, por él, soportaba, por él, se levantaba cada mañana aunque su cuerpo estuviera marcado de moretones, porque si ella caía, ¿quién lo protegería? ¿Quién lo abrazaría en las noches cuando las pesadillas lo despertaban? ¿Quién le diría que todo estaría bien, aunque ambos supieran que era mentira? Así que seguía adelante, paso a paso, día a día, tejiendo cestas que nadie compraría y construyendo una fortaleza invisible alrededor del único ser que amaba en este mundo. Pero había algo más, algo que había comenzado a suceder en las últimas semanas y que ella no lograba comprender, una presencia, no amenazante, pero poderosa, como si alguien la observara desde las sombras del bosque cuando caminaba hacia la feria, como si unos ojos que no conocía siguieran cada uno de sus movimientos con una intensidad que le erizaba la piel. Al principio pensó que era su imaginación, una mente cansada, jugándole trucos, pero luego comenzó a sentir el olor, pino, tierra mojada, algo salvaje y antiguo que no pertenecía a la aldea. Y aunque no podía verlo, sabía que no estaba sola, que había alguien ahí fuera, alguien que, por razones que escapaban a su comprensión, había decidido cuidarla, vigilarla. No sabía cuál era la palabra correcta. Solo sabía que cuando esa presencia estaba cerca, el miedo que siempre cargaba en el pecho se aliviaba un poco, como si el destino, finalmente, hubiera decidido prestarle atención. El hermano mayor lo notó también. No la presencia en sí, pero sí el cambio en ella, la forma en que ella alzaba la cabeza un poco más alto cuando caminaba, la manera en que sus manos ya no temblaban tanto al tejer, y eso lo enfurecía, porque su poder sobre ella se basaba en el miedo, en la certeza de que ella no tenía a nadie más, que estaba atrapada, que dependía de él para sobrevivir. Pero algo estaba cambiando, y él lo sabía. Así que aumentó la presión. Las palabras se volvieron más filosas, los castigos más frecuentes, la humillación en la feria más pública. Quería romperla, recordarle que ella no era nada sin él, que el pequeño no era nada sin él, que ambos existían solo porque él lo permitía. Pero lo que no sabía, lo que nunca podría haber imaginado, era que ya era demasiado tarde, porque el vínculo había despertado. Y cuando un alfa encuentra a su destino,
No hay fuerza en el reino capaz de mantenerlos separados. En las noches, cuando el hermano finalmente caía dormido y el pequeño se acurrucaba contra ella buscando calor, ella miraba hacia la ventana con sus ojos ciegos y susurraba en silencio. No sabía si era una oración o una súplica, o simplemente la necesidad de poner en palabras el anhelo que crecía en su pecho. Quería ver el mundo, no con los ojos que nunca tendría, sino con el corazón que aún latía fuerte a pesar de todo. Quería saber cómo se sentía, no tener miedo. Quería conocer lo que había más allá del bosque, más allá de la aldea, más allá de esta vida pequeña y dolorosa. Y aunque no lo sabía todavía, aunque el camino aún no se había revelado, la respuesta a todos sus anhelos ya estaba en camino. Caminaba sobre 4 patas, tenía ojos de lobo y llevaba el peso de la matilla más antigua del reino sobre sus hombros. Y estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La feria del bosque era el único lugar donde los aldeanos y los lobos compartían el mismo aire sin derramar sangre. Un acuerdo tácito, antiguo como las piedras del reino, que permitía el comercio y la supervivencia de ambos mundos. Pero ese día, el aire olía diferente. Había una tensión extraña que flotaba entre los puestos de madera, un presentimiento que hacía que los animales se inquietaran y que los vendedores hablaran en voz más baja de lo habitual. Ella lo sintió desde que llegó. El pequeño caminaba a su lado, guiándola entre la multitud con su manita sudorosa aferrada a la suya, y sus cestas de palla colgaban de su brazo como el peso de todas sus esperanzas. Pero hoy, como tantos otros días, nadie se detenía, nadie miraba, nadie compraba. Y detrás de ella, a varios pasos de distancia, el hermano mayor observaba con esos ojos llenos de desprecio que ella no necesitaba ver para sentir quemándole la espalda. Las horas pasaron como gotas de veneno cayendo lentamente. El sol subió, ardió en lo alto del cielo y comenzó su descenso hacia el horizonte. Y ella seguía ahí, sentada en su rincón habitual, con las manos ocupadas en terminar una cesta más, mientras el pequeño jugaba con ramitas a sus pies. Podía escuchar las risas de otros vendedores contando sus ganancias. Podía oler el pan recién horneado que alguien había vendido completo antes del mediodía. Podía sentir el peso de su propio fracaso hundiéndose en su pecho como una piedra en un lago. Y sabía, con esa certeza terrible que solo da la experiencia, que cuando regresaran a casa, el hermano la haría pagar. Porque en su mente retorcida, si ella no vendía, era porque no se esforzaba, porque era inútil, porque era una carga que él tenía que soportar por compasión, y esa compasión tenía un precio que ella debía pagar con sangre y lágrimas. El alfa estaba ahí, oculto entre las sombras de los árboles que bordeaban la feria, sus ojos dorados, clavados en ella con una intensidad que hacía temblar el aire. Llevaba horas observándola, viéndola trabajar en silencio, viéndola sonreír al pequeño aunque su corazón estuviera rompiéndose, viéndola soportar las miradas de lástima de la gente que pasaba sin detenerse. Y con cada minuto que transcurría, la furia en su pecho crecía, no contra ella, nunca contra ella, sino contra el mundo que la había abandonado, contra el hermano que la trataba como basura, contra el destino cruel que le había quitado la vista pero no el alma. Quería cruzar la plaza, quería arrodillarse frente a ella y decirle que nunca más tendría que estar sola. Pero aún no era el momento, todavía no, porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Y él necesitaba estar listo para actuar cuando el momento llegara. Fue cuando el sol comenzó a ocultarse que el hermano finalmente se acercó. Sus pasos resonaban pesados contra la tierra, cada uno un martillo que golpeaba el silencio. La gente a su alrededor se hizo a un lado instintivamente, reconociendo la violencia que emanaba de él como un aura oscura. Se detuvo frente a ella, y aunque no dijo nada al principio,
El silencio era más aterrador que cualquier palabra. Luego habló. Su voz era baja, peligrosa, cargada de una rabia que llevaba hirviendo todo el día. Le preguntó cuántas cestas había vendido. Ella tragó saliva. Ninguna, respondió con voz apenas audible. Y entonces él explotó. Sus palabras fueron como latigazos. La llamó inútil, carga, vergüenza. Le gritó que ella no valía ni la comida que comía, ni el techo que la cubría, que si no fuera por él, ella y el pequeño estarían muertos en alguna zanja del bosque. Y mientras hablaba, sus manos se cerraban en puños, y todos en la feria sabían lo que vendría después. El pequeño comenzó a llorar. Un llanto silencioso, de esos que salen cuando el miedo es tan grande que hasta la voz se quiebra. Se aferró al vestido de su hermana, intentando ser valiente, pero su cuerpecito temblaba como una hoja en medio de la tormenta. Y fue ese llanto, ese sonido pequeño y roto, lo que finalmente hizo que el alfa se moviera. Porque hay cosas que incluso un líder frío no puede soportar, y ver a un niño llorando de terror mientras su hermana recibía insultos por algo que no era su culpa, era una de ellas. Pero antes de que pudiera dar un paso, el hermano ya había actuado. Agarró a la joven del brazo con tanta fuerza que ella soltó un grito ahogado. La levantó de un tirón, y ante los ojos de todos, comenzó a arrastrarla fuera de la feria, mientras el pequeño corría detrás, suplicando que la soltara. Nadie intervino, porque así funcionaba el mundo. Los asuntos de familia se quedaban en familia, y una joven ciega sin nombre ni protección no era responsabilidad de nadie más que de quien quisiera cargar con ella. Esa era la ley no escrita de la aldea. La ley del más fuerte, la ley que el alfa, en ese preciso momento, decidió romper, porque las leyes hechas por hombres cobardes no significaban nada cuando el vínculo gritaba en su sangre. Esperó, dejó que el hermano la arrastrara lo suficientemente lejos de la multitud. Dejó que llegaran al sendero del bosque donde los árboles bloqueaban la vista de los curiosos. Y entonces, cuando el hermano levantó la mano para golpearla por primera vez, el alfa salió de las sombras, y el mundo entero se detuvo. No hubo rugido, no hubo amenaza verbal, solo una presencia tan abrumadora que el hermano soltó a la joven como si sus manos se hubieran quemado. El alfa era más alto de lo que cualquiera esperaría, más imponente, más real. Sus ojos dorados brillaban con una luz que no era completamente humana, y cuando habló, su voz retumbó como trueno entre los árboles. Le dijo al hermano que diera un paso atrás. Solo eso, nada más. Pero la forma en que lo dijo, el peso de autoridad absoluta que cargaban esas palabras, hizo que hasta el aire pareciera inclinarse ante él. El hermano, por primera vez en su vida, sintió miedo real. No el miedo que él inspiraba en otros, no. Este era diferente. Era el miedo primordial que siente una presa cuando se da cuenta de que está frente a un depredador que puede destrozarla sin esfuerzo. Y aunque intentó resistirse, aunque intentó recuperar su falsa valentía, su cuerpo ya había decidido. Retrocedió, tembló, y cuando el alfa dio un paso hacia él, salió corriendo como el cobarde que siempre había sido, dejando atrás a la joven y al pequeño en medio del silencio del bosque. Ella no podía verlo, pero podía sentirlo. Ese olor a pino y tormenta que había estado siguiéndola durante semanas. Esa presencia que la hacía sentir protegida y aterrada al mismo tiempo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a salirse de su pecho. El pequeño se aferró a ella, escondiendo el rostro en su vestido, y el alfa, por primera vez en todo ese tiempo, habló directamente con ella. Su voz era más suave ahora, casi gentil, pero aún así cargada de algo que ella no podía nombrar. Le dijo que estaba a salvo, que nadie volvería a tocarla, que él se encargaría de eso. Y aunque ella no entendía quién era o por qué estaba haciendo esto,
Algo dentro de ella, algo tan profundo como el vínculo mismo, le susurró una sola verdad. Su vida acababa de cambiar para siempre, y no había vuelta atrás. Las semanas que siguieron fueron como despertar de un sueño oscuro que había durado toda una vida. El hermano mayor no regresó. Algunos decían que había huido al norte, donde las montañas esconden a los cobardes y los desesperados. Otros susurraban que el Alfa lo había desterrado con una orden tan absoluta que ni siquiera la muerte podría romper. Pero ella no preguntaba, no necesitaba saber. Lo único que importaba era que por primera vez en años podía respirar sin que el aire se sintiera como vidrio en sus pulmones. Podía despertar sin el nudo de terror en el estómago. Podía tejer sus cestas de palla sin preguntarse qué castigo vendría si no las vendía. Y todo eso, todo ese espacio nuevo para existir, se lo debía a él, al Alfa, al lobo que había roto el silencio de su destino con nada más que su presencia. Y ahora venía a verla cada día, como si ella fuera importante, como si ella importara. Al principio, las visitas eran breves, casi incómodas. Él llegaba al atardecer, cuando las sombras del bosque se alargaban y el pequeño jugaba cerca de la casa con palos que imaginaba eran espadas. Se quedaba de pie a cierta distancia, como si temiera acercarse demasiado, como si su propia presencia pudiera romper algo frágil. Y ella, sentada en el umbral de la puerta con sus manos ocupadas en tejer, sentía cada segundo de su cercanía como un fuego cálido que la envolvía. No hablaban mucho esos primeros días, solo intercambiaban palabras simples. Él preguntaba si estaba bien, ella respondía que sí. Él preguntaba si necesitaba algo, ella decía que no. Pero ambos sabían que esas palabras eran solo excusas para estar cerca, para compartir el mismo aire, para que el vínculo entre ellos creciera en silencio, tejiéndose tan fuerte como las cestas que ella creaba con sus manos ciegas. Fue el pequeño quien rompió la barrera. Una tarde corrió hacia el Alfa con una valentía que solo los niños poseen y le preguntó si era verdad que podía convertirse en lobo. El Alfa se arrodilló frente a él y por primera vez desde que llegó, algo en su rostro se suavizó. Le dijo que sí, que era un lobo, pero que también era un hombre, y que ambas cosas podían existir en el mismo corazón sin que una destruyera a la otra. El niño lo miró con ojos enormes, fascinados, y luego preguntó si él iba a proteger a su hermana para siempre. Y el Alfa, sin dudarlo, respondió con una palabra que cambió todo. Sí, solo eso. Pero la forma en que lo dijo, con esa certeza absoluta que no admitía dudas, hizo que ella sintiera algo quebrarse dentro de su pecho, no de dolor, sino de alivio, de esperanza, de algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Después de esa tarde, las conversaciones se volvieron más profundas. Él comenzó a quedarse más tiempo, a sentarse junto a ella en el umbral, mientras el sol se hundía en el horizonte. A hablar no solo de cosas superficiales, sino de verdades que pesaban en el alma. Le contó sobre la matilla, sobre el peso de liderar a lobos que lo seguían por miedo pero no por amor, sobre las noches en que se preguntaba si valía la pena seguir cargando con ese peso solo, sobre la soledad que viene cuando eres tan fuerte que nadie se atreve a acercarse. Y ella escuchaba, no con los oídos solamente, sino con todo su ser, porque reconocía ese dolor. Lo había vivido de una forma diferente, pero igual de real. La soledad de ser invisible, de ser una carga, de creer que nunca serías más que una sombra en la vida de otros. Y entonces ella habló, le contó sobre sus padres, sobre cómo su madre solía cantarle canciones de cuna, incluso cuando ya era demasiado mayor para eso, sobre cómo su padre la llevaba al bosque y le describía cada árbol,
cada pájaro, cada rayo de luz que atravesaba las hojas, pintándole el mundo con palabras porque sus ojos no podían verlo. Le contó sobre el día que murieron, sobre cómo el hermano mayor cambió después de eso, sobre los años de humillación y miedo, y sobre el sueño imposible que guardaba en lo más profundo de su corazón, el deseo de ver el mundo no con los ojos que nunca tendría, sino con el alma que aún latía fuerte a pesar de todo. Y mientras hablaba, sintió algo que nunca había sentido antes. Sintió que alguien realmente la escuchaba, no con lástima, no con pena, sino con respeto, con comprensión, con algo que se parecía mucho al amor. Las noches se convirtieron en su tiempo sagrado. El pequeño se dormía temprano, agotado de jugar, y ellos se quedaban despiertos bajo las estrellas que ella no podía ver, pero que él le describía con una poesía que jamás pensó que un guerrero podría poseer. Le hablaba de la luna llena que colgaba en el cielo como una moneda de plata, del vínculo que conectaba a todos los lobos, pero que se sentía diferente cuando era con tu destino, de cómo la matilla estaba empezando a darse cuenta de que algo había cambiado en él, que ya no era solo el alfa frío e inalcanzable, que había encontrado algo, alguien que lo hacía más humano, y ella, con las mejillas ardiendo en la oscuridad, le preguntó si eso era algo bueno o malo, y él tomó su mano, la primera vez que la tocaba desde aquella tarde en el bosque, y respondió con una verdad que hizo temblar el aire entre ellos. Es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Pero no todo era suavidad y palabras bonitas. También había momentos de tensión, de preguntas difíciles. Ella le preguntó por qué la había elegido a ella, qué había visto en una joven ciega y rota que mereciera la atención del alfa más poderoso del reino. Y él, con una honestidad brutal, le dijo la verdad, que no había sido una elección, que el vínculo no se elige, que simplemente sucede como el destino, como el amanecer, como la primera respiración después de casi ahogarte, y que desde el momento en que la vio en aquella feria, algo en él supo que ella era suya, no en el sentido de posesión, sino en el sentido de pertenencia, de dos mitades de un alma que finalmente se habían encontrado después de vagar perdidas durante demasiado tiempo. Y aunque ella no entendía completamente lo que eso significaba, aunque el concepto de vínculos y destinos lobunos era ajeno a su mundo humano, su corazón lo comprendió, porque ella sentía lo mismo. Y eso era lo único que importaba. La paz nunca dura cuando hay corazones llenos de odio esperando su momento, y el hermano mayor, aunque cobarde, nunca había sido tonto. Sabía que enfrentarse al alfa solo era una sentencia de muerte. Sabía que su fuerza bruta no era nada comparada con el poder de un lobo ancestral, así que hizo lo que hacen todos los cobardes cuando no pueden ganar con honor. Buscó aliados en las sombras. Pasaron 3 semanas de silencio, 3 semanas en las que ella y el alfa construyeron algo hermoso entre conversaciones nocturnas y silencios compartidos. 3 semanas en las que el pequeño comenzó a sonreír de nuevo, a jugar sin miedo, a llamar al alfa con un apodo cariñoso que hacía que el guerrero temido se derritiera como cera bajo el sol. Pero toda luz proyecta sombras, y las sombras estaban a punto de convertirse en monstruos reales. Llegaron al amanecer. 5 figuras encapuchadas que emergieron del bosque como espectros, con el hermano mayor caminando detrás de ellos como un perro faldero orgulloso de su nueva jauría. Ella los sintió antes de verlos, porque, aunque no tenía ojos, su instinto se había afilado durante años de sobrevivir al peligro. El aire cambió, se volvió pesado, cargado de amenaza. El pequeño, que jugaba cerca de la casa, dejó de reír. Y ella, con el corazón latiéndole en la garganta, supo que algo terrible estaba a punto de suceder.
Se puso de pie, buscando al niño con las manos extendidas, y justo cuando lo encontró y lo abrazó contra su pecho, escuchó la voz del hermano. Esa voz que había aprendido a odiar, esa voz que ahora sonaba diferente, más segura, más peligrosa, porque ya no estaba solo. El consejo de la matilla. Eso es lo que eran. Los 5 ancianos que gobernaban las leyes antiguas, que decidían qué vínculos eran legítimos y cuáles debían romperse. Lobos viejos que habían olvidado lo que era sentir y que solo recordaban las reglas escritas en piedra hace siglos. Vinieron con acusaciones envueltas en formalidad. Dijeron que el Alfa había roto el protocolo al interferir en asuntos humanos, que había puesto en riesgo a la matilla al vincularse con alguien fuera del reino lobo, que su obsesión con una joven ciega era una debilidad inaceptable en un líder, y mientras hablaban, el hermano mayor sonreía, una sonrisa retorcida que mostraba todos sus dientes podridos, porque finalmente, después de semanas de humillación, tenía el poder de su lado, o al menos eso creía. Pero entonces uno de los ancianos habló, y lo que dijo cambió todo. Reveló que el hermano mayor no era quien decía ser, que su apellido, ese que él nunca mencionaba, era el mismo del antiguo enemigo del Alfa, el lobo renegado que había intentado derrocar la matilla años atrás y había sido ejecutado por traición. El hermano era su hijo, el último de su linaje maldito, y había sido enviado años atrás a vivir entre humanos como castigo. Pero ahora había regresado, no por redención, sino por venganza, y su plan siempre había sido simple: usar a la joven ciega como cebo, esperar a que el Alfa se vinculara con ella, y luego usar ese vínculo como arma para destruirlo, porque si el Consejo forzaba al Alfa a renunciar a su destino, su poder se quebraría, y la matilla quedaría vulnerable, lista para ser conquistada por quienes esperaban en las sombras. El silencio que siguió a esa revelación fue como el momento antes de que caiga el rayo. Ella sintió como el cuerpo del Alfa, que estaba de pie frente a ella protegiéndola, se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Sintió la furia que emanaba de él como calor de un incendio, pero también sintió algo más: control, porque este no era el lobo salvaje que había destrozado amenazas en el pasado. Este era el Alfa que había aprendido, a través de ella, que la fuerza verdadera no viene de la violencia, sino de la elección. Y él estaba eligiendo no dejar que lo manipularan. Estaba eligiendo pensar, planear, sobrevivir. Y cuando finalmente habló, su voz era tan fría y afilada como el hielo que corta la piel. Les dijo al Consejo que podían llevarse sus amenazas y sus leyes antiguas, que él no renunciaría a su vínculo, que ella era suya y él era de ella, y que eso era más sagrado que cualquier regla escrita por lobos que habían olvidado lo que significaba vivir. Entonces ella hizo algo que nadie esperaba. Se adelantó, con el pequeño aún aferrado a su falda, con las piernas temblando pero la voz firme, habló. Le dijo al Consejo que no era una pieza en el juego de nadie, que no era una víctima sin voluntad que necesitara ser salvada o descartada según les conviniera, que había sobrevivido años de crueldad con nada más que su fuerza interior, y que si alguien intentaba usar su vínculo con el Alfa como arma, tendría que pasar sobre su cadáver primero, porque ella también había elegido confiar, había elegido amar. Había elegido creer que el destino no siempre era cruel, y no iba a dejar que hombres cobardes y lobos amargados le arrebataran lo único bueno que le había pasado en su vida. Las palabras salieron de sus labios como flechas de fuego, y por primera vez en su existencia ella no se sintió ciega, se sintió más visible que nunca. El hermano intentó atacarla entonces. Con un rugido de rabia impotente, se lanzó hacia ella con las manos extendidas como garras, pero no llegó ni a 2 pasos,
porque el alfa se movió más rápido que el pensamiento. Lo interceptó en el aire, lo estrelló contra el suelo con una fuerza que hizo temblar la tierra, y lo mantuvo ahí con una mano en su garganta mientras sus ojos brillaban con ese resplandor dorado que prometía muerte. Y entonces, con una voz que no admitía discusión, le dijo al consejo que tenían dos opciones. Podían aceptar que las leyes antiguas necesitaban cambiar, que los tiempos del miedo y la rigidez habían terminado, que un alfa podía vincularse con quien su alma reconociera como destino, sin importar si era lobo o humano. O podían intentar forzarlo a renunciar. Y si elegían eso, él lucharía. Y no se detendría hasta que cada uno de ellos entendiera que el verdadero poder no viene de reglas muertas, sino de vínculos vivos que valen la pena proteger hasta el último aliento. El consejo no respondió de inmediato. Los ancianos se miraron entre sí con rostros impasibles, pero ella podía sentir la tensión que vibraba en el aire como cuerdas de un instrumento a punto de romperse. El hermano mayor, todavía en el suelo bajo la mano del alfa, jadeaba tratando de respirar, sus ojos llenos de odio y terror mezclados. El pequeño se aferraba a ella con más fuerza, temblando, pero sin llorar, porque incluso él sabía que este era un momento que definiría todo. Y entonces, el anciano más viejo del consejo habló. Con una voz como piedras cayendo en un pozo sin fondo, dijo que el alfa tenía razón en una cosa: los tiempos estaban cambiando, pero que eso no significaba que el cambio fuera sin consecuencias, y que si él elegía mantener su vínculo con la joven ciega, tendría que enfrentar lo que venía después, porque había secretos enterrados en sangre, y esos secretos estaban a punto de salir a la luz. Los secretos tienen una forma de esperar en la oscuridad hasta que el momento perfecto llega para destruir todo lo que creíamos saber. Y ese momento había llegado. El anciano más viejo del consejo dio un paso adelante, sus ojos grises clavados en la joven ciega, con una intensidad que ella podía sentir incluso sin verla. Habló con voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra, revelando una verdad que había sido enterrada durante casi 2 décadas. Los padres de ella no habían muerto por accidente, no habían sido víctimas de la fiebre o del bosque como todos creían. Habían sido asesinados, ejecutados por orden del antiguo consejo. Porque su padre, el hombre que ella recordaba vagamente con voz suave y manos cálidas, no era un simple aldeano, era el verdadero alfa, el líder legítimo de la matilla más antigua del reino. Y su sangre, la sangre que corría por las venas de ella y del pequeño, era la línea directa de la realeza lobuna más pura que existía. El mundo se detuvo. Ella sintió cómo sus piernas amenazaban con ceder, cómo el aire se escapaba de sus pulmones, como si alguien le hubiera golpeado el pecho con un martillo. El pequeño, que aún se aferraba a ella, gimió suavemente, sintiendo la tensión en el cuerpo de su hermana. Y el alfa, cuya mano todavía sostenía al hermano mayor contra el suelo, se quedó completamente inmóvil, porque lo que el anciano acababa de revelar no era solo la verdad sobre el pasado de ella, era la verdad sobre todo, sobre por qué el vínculo entre ellos era tan poderoso, sobre por qué desde el momento en que la vio, algo en su sangre de lobo había reconocido algo en la de ella. No era solo destino, era linaje, era el llamado de la sangre real, buscando volver a casa después de años de exilio forzado. El anciano continuó, implacable, desentrañando cada hebra de la mentira que había sostenido el reino durante años. Explicó que cuando el padre de ella era alfa, había intentado cambiar las leyes, había querido abolir las tradiciones crueles que separaban a los lobos de los humanos, que condenaban vínculos mixtos, que castigaban la compasión como debilidad, pero el consejo de esa época se había opuesto.
Temían que esos cambios destruyeran la pureza de la matilla, que convirtieran a los lobos en algo menos que lo que eran. Así que conspiraron. Envenenaron lentamente al verdadero alfa y a su esposa humana con una enfermedad que parecía natural. Y cuando murieron, tomaron a sus 3 hijos huérfanos y los dispersaron. Al mayor, hijo del alfa anterior y medio hermano de los otros 2, lo enviaron lejos con la familia renegada como castigo por sus genes mezclados. A la niña y al bebé los dejaron en manos de ese mismo hermano cruel años después, asegurándose de que nunca conocieran su verdadera herencia. Pero había un problema, un detalle que el consejo no había previsto. La sangre real no se puede ocultar para siempre, especialmente en tiempos de crisis. Y el pequeño, el niño de 7 años que temblaba contra su hermana, había comenzado a mostrar síntomas extraños en las últimas semanas. Fiebres que venían y se iban sin razón. Ojos que brillaban dorados en la oscuridad cuando tenía pesadillas. Fuerza inusual para alguien tan joven y frágil. El consejo lo había notado y habían enviado a uno de sus curanderos a examinar al niño en secreto. Y lo que descubrieron los aterrorizó. El pequeño estaba comenzando su primera transformación, algo que solo sucede en lobos de sangre pura, algo que probaba, sin lugar a dudas, que él era el heredero directo del verdadero alfa asesinado. Y si él era heredero, entonces su hermana también llevaba esa sangre, lo que significaba que ella no era solo la pareja destinada del alfa actual, era la verdadera heredera, la luna legítima del reino. Las palabras del anciano cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían en círculos cada vez más grandes. Ella no podía procesar todo lo que estaba escuchando. Su mente giraba tratando de aferrarse a algo sólido, algo que tuviera sentido. Sus padres no habían muerto por enfermedad, habían sido asesinados por intentar hacer el bien, por querer construir un mundo donde ella, una niña ciega nacida de un alfa y una humana, pudiera existir sin vergüenza. Y todo este tiempo, mientras ella tejía cestas de palla y soportaba humillaciones, mientras creía que era invisible e insignificante, llevaba en su sangre el poder de cambiar todo, de reclamar lo que le habían robado, de vengar a los padres que apenas recordaba pero que habían muerto tratando de proteger su derecho a existir. El alfa soltó al hermano mayor, que cayó al suelo tosiendo y jadeando, pero ya no importaba. Ese hombre, ese cobarde que la había atormentado durante años, ya no era la amenaza, nunca lo había sido realmente. Era solo un peón en un juego mucho más grande, un juego de poder y sangre que había comenzado antes de que ella naciera y que ahora, finalmente, estaba llegando a su conclusión. El alfa se dio vuelta hacia ella y, aunque no podía ver su rostro, sintió el peso de su mirada. Sintió la pregunta silenciosa que flotaba en el aire entre ellos. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo procesarían esta verdad que cambiaba todo? ¿Y qué significaba para su vínculo, para su futuro, para la matilla entera? Porque si ella era la heredera legítima, entonces el reino le pertenecía, no a él. Y eso cambiaba el equilibrio de poder de formas que ninguno de ellos había imaginado. El consejo esperaba su respuesta. Los 5 ancianos de pie en semicírculo, observando, evaluando, calculando. Algunos de ellos habían estado en el consejo original que ordenó la muerte de sus padres. Otros eran nuevos, herederos de esa decisión, pero no culpables directos de ella. Y todos sabían que lo que sucediera en los próximos minutos definiría el futuro del reino entero. Ella respiró profundo. Sintió al pequeño contra su pierna, sintió la presencia sólida del alfa a su lado, sintió el peso de la verdad instalándose en sus huesos como si siempre hubiera estado ahí esperando ser reconocido. Y cuando habló, su voz no temblaba.
porque por primera vez en su vida entendía quién era realmente. No era la ciega inútil, no era la carga, no era la víctima, era la hija del alfa más valiente que el reino había conocido, y llevaba su legado en cada gota de sangre que corría por sus venas. Les dijo al consejo que no vino aquí a reclamar un trono, que no le importaban los títulos o el poder que su sangre le daba, que lo único que quería era vivir en paz con las personas que amaba, pero que si el consejo o cualquier lobo del reino intentaba separarla del alfa, si intentaban usar al pequeño como herramienta política, si intentaban repetir los errores del pasado, entonces sí reclamaría su derecho, no por ambición, sino porque había aprendido algo que ellos parecían haber olvidado. El verdadero poder no viene del miedo o de las leyes antiguas. Viene de la voluntad de proteger lo que amas hasta el último aliento. Y ella amaba a su hermano pequeño. Amaba al alfa que había roto todas las reglas para estar a su lado. Y por ellos, por ese amor, estaba dispuesta a convertirse en lo que fuera necesario, incluso en Luna, incluso en la líder que el reino necesitaba, pero no merecía. Hay momentos en la vida en que todas las decisiones del pasado convergen en un solo punto. Un instante donde todo lo que fuiste, todo lo que amas y todo lo que podrías ser se equilibran sobre el filo de una navaja. Y ese momento había llegado con la fuerza de una tormenta que arrasa todo a su paso. El consejo no aceptó sus palabras con gracia. Los ancianos intercambiaron miradas cargadas de cálculo y amenaza, y entonces el más viejo habló de nuevo. Con voz fría como el invierno, declaró el ultimátum que había estado esperando dar desde el principio. El alfa tenía hasta el amanecer del día siguiente para tomar una decisión. O renunciaba al vínculo con la joven, reconocía que su deber con la matilla estaba por encima de cualquier sentimiento personal y aceptaba las leyes antiguas que prohibían tales uniones, o se aferraba a ella, y el consejo declararía la matilla en estado de rebelión, convocando a todos los clanes aliados para someter al alfa renegado y a cualquiera que lo siguiera. Sangre correría, lobos morirían, y todo sería culpa de una elección egoísta. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Ella sintió cómo el cuerpo del alfa se tensaba a su lado, cómo cada músculo en él se preparaba para la guerra que sabía vendría. Pero también sintió algo más, una tristeza profunda, antigua, que emanaba de él como niebla, porque este era el dilema que todo líder teme, la elección entre el deber y el amor, entre los muchos y el uno, entre lo que se supone que debes hacer y lo que tu corazón te grita que es correcto. Y no había respuesta fácil, no había forma de ganar sin perder algo precioso. El consejo lo sabía, por eso lo habían diseñado así, para quebrar al alfa más fuerte que habían visto en generaciones, para recordarle que el poder verdadero no estaba en sus manos, sino en las de ellos, en las leyes, en las tradiciones, en el miedo. Pero entonces el hermano mayor, que había estado en silencio todo este tiempo recuperándose de la humillación, se levantó. Había algo diferente en su rostro ahora. Ya no era solo el cobarde cruel que ella conocía. Era algo peor. Era un hombre que había perdido todo y que no tenía nada más que perder. Se rió. Una risa rota, amarga, llena de veneno, y les dijo a todos que no importaba lo que decidieran, que él no permitiría que ella viviera para reclamar nada, que si no podía tenerla bajo su control, si no podía usarla como moneda de cambio, entonces nadie la tendría. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó un cuchillo que había escondido en su bota, un cuchillo pequeño, oxidado, pero lo suficientemente afilado para matar, y se lanzó hacia ella con los ojos llenos de locura y odio. Todo sucedió en un instante que pareció durar una eternidad.
El pequeño gritó su nombre. El alfa rugió y se movió para interceptar. Pero ella, la joven ciega que todos creían indefensa, que todos habían subestimado toda su vida, hizo algo que nadie esperaba. Se movió, no hacia atrás, no para huir, sino hacia adelante. Se colocó directamente entre el cuchillo y el pequeño que estaba detrás de ella, porque en ese momento de puro instinto, cuando todo lo demás se desvaneció, solo una verdad permaneció brillante y clara en su mente. Ella moriría 1000 veces antes de dejar que alguien tocara a su hermano pequeño, antes de permitir que ese niño inocente pagara por los pecados de adultos podridos, y si ese era su destino, morir protegiendo lo único puro que quedaba en su vida, entonces lo aceptaba. El cuchillo la alcanzó. Sintió el metal frío deslizándose entre sus costillas. Sintió el dolor explosivo que la atravesó como fuego líquido. Escuchó los gritos del pequeño mezclándose con el rugido del alfa. Sintió sus piernas ceder y el mundo inclinarse mientras caía. Pero incluso mientras caía, incluso mientras la sangre comenzaba a empapar su vestido, una parte distante de su mente pensó que valía la pena. Que si moría sabiendo que el pequeño estaba a salvo, que el alfa lucharía por él, que su sangre real sería protegida, entonces su vida no había sido en vano. Que finalmente, después de años de sentirse inútil e invisible, había hecho algo que importaba. Había elegido el amor sobre el miedo, y esa elección, pensó mientras la oscuridad la reclamaba, era la única que realmente había valido la pena en toda su existencia. Lo que sucedió después fue caos puro. El alfa alcanzó al hermano antes de que pudiera dar otro paso, y lo que hizo no fue humano. Fue la furia de un lobo cuya pareja había sido herida, la rabia de un ser ancestral cuyo vínculo estaba sangrando en el suelo. El sonido de huesos rompiéndose resonó en el claro. El hermano mayor cayó y no se levantó más. Y entonces el alfa se dio vuelta, con ojos que brillaban como soles dorados, con sangre en las manos y algo salvaje y terrible en su rostro. Miró al consejo. Miró a los ancianos que habían forzado este momento, y habló con una voz que hizo temblar los árboles. Les dijo que las viejas leyes habían muerto, que él las declaraba rotas, inválidas, muertas como los cobardes que las habían escrito, que cualquiera que intentara separarlos ahora tendría que matarlo primero, y que si querían guerra, la tendrían, pero que sería una guerra que recordarían durante generaciones. El consejo retrocedió, porque vieron en ese momento lo que realmente era el alfa cuando todas las cadenas se rompían. Vieron al lobo primordial, al líder que no gobernaba por reglas, sino por voluntad pura, y tuvieron miedo, un miedo real, visceral, que les recordó por qué los alfas eran alfas, no por títulos o ceremonias, sino porque eran fuerza de la naturaleza hecha carne. Pero el alfa ya no les prestaba atención. Se arrodilló junto a ella, con manos temblorosas, por primera vez desde que ella lo conocía. Presionó contra la herida en su costado, sintiendo la sangre caliente empapando sus dedos, y por primera vez en su vida, de guerrero endurecido, sintió miedo real. No miedo de morir, sino miedo de perderla. De que el vínculo que apenas había comenzado a florecer se cortara antes de que pudieran vivir lo que estaba destinado. Y mientras la sostenía contra su pecho, susurró palabras en el idioma antiguo de los lobos, palabras de poder, de sanación, de súplica al destino mismo. Ella escuchó su voz como si viniera de muy lejos. Sintió el calor de sus manos sobre la herida. Sintió algo más también, una energía extraña fluyendo desde él hacia ella, como ríos de luz dorada que no podía ver, pero que sentía llenándola desde adentro. El vínculo. Estaba usando el vínculo no solo como conexión emocional, sino como puente para compartir su fuerza, su vida, su poder ancestral de lobo, forzando a su cuerpo humano
a sanar más rápido de lo que debería ser posible. Y lentamente, dolorosamente, ella sintió que no estaba cayendo más profundo en la oscuridad. Estaba luchando, aferrándose, porque había escuchado su voz rompiéndose al llamarla, y no podía dejarlo. No ahora, no cuando finalmente habían encontrado algo que valía la pena vivir. Así que luchó, con cada gramo de fuerza que le quedaba, con cada latido de su corazón que se negaba a detenerse, luchó por quedarse. La sanación tomó días, días en los que ella flotó entre la vida y la muerte, como una hoja en la corriente de un río incierto. Días en los que el alfa no se movió de su lado, sosteniéndola contra su pecho, compartiendo su calor y su fuerza a través del vínculo que los unía como un hilo de oro puro. Días en los que el pequeño se acurrucaba contra ambos, llorando en silencio, rezando a dioses que apenas conocía para que su hermana no lo dejara solo en este mundo cruel. Y lentamente, con una tenacidad que sorprendió incluso a los curanderos más experimentados de la matilla, ella regresó. Abrió los ojos que no veían pero que sentían, respiró profundo el aire que sabía a pino y a tormenta y a él, y susurró su nombre con una voz ronca pero viva. Y en ese momento, algo en el universo se acomodó en su lugar, como si todo, cada dolor y cada lágrima, hubiera sido necesario para llegar exactamente aquí. Cuando finalmente pudo sentarse sin que el dolor la partiera en dos, cuando pudo caminar con el brazo del alfa, sosteniéndola firme, el consejo regresó. Pero esta vez era diferente. No vinieron con amenazas o ultimátums, vinieron con silencio, con respeto, porque habían visto algo que cambió incluso sus corazones antiguos y endurecidos. Habían visto a una joven ciega colocarse entre un cuchillo y su hermano sin dudarlo. Habían visto al alfa más poderoso del reino arrodillarse y suplicar por la vida de su pareja. Habían visto amor verdadero, del tipo que las leyendas cantan y que ellos creían extinto. Y algo en ese amor había roto las murallas que habían construido alrededor de sus almas, porque no se puede presenciar algo tan puro, tan absoluto, y seguir creyendo que las viejas leyes frías son más importantes que los corazones que laten. El anciano más viejo se arrodilló frente a ella, un gesto que nadie había visto jamás. Un miembro del consejo, arrodillándose ante alguien que no era alfa por nacimiento, sino por sangre heredada. Y con voz que temblaba con algo que sonaba peligrosamente a vergüenza, pidió perdón. Perdón por los crímenes del pasado, por el asesinato de sus padres, por los años de sufrimiento que ella y el pequeño habían soportado, porque el consejo de entonces había elegido el miedo sobre la compasión, y le ofreció algo que nunca pensó que escucharía. Le ofreció el reino, no como regalo, sino como restitución, como el derecho que siempre fue suyo y que le había sido robado con sangre. Le dijo que si ella aceptaba, la Matila entera se arrodillaría ante su verdadera luna, y que las leyes antiguas serían reescritas, no para destruir lo que eran, sino para permitir que fueran algo mejor. Ella no respondió de inmediato. Sintió el peso de esas palabras instalándose sobre sus hombros como un manto invisible. Sintió la mirada del alfa sobre ella, no presionando, sino esperando, confiando en que ella tomaría la decisión correcta sin importar cuál fuera. Sintió al pequeño apretando su mano. Ese niño que ahora sabía que llevaba sangre de rey en sus venas, pero que solo quería que su hermana estuviera bien. Y entonces supo qué decir, porque había aprendido algo en todos estos años de oscuridad y dolor. Había aprendido que el poder verdadero no está en los títulos o los tronos. Está en las elecciones que haces cuando nadie te obliga, en el amor que ofreces cuando sería más fácil odiar, en la compasión que muestras cuando el mundo te ha mostrado solo crueldad. Así que habló,
y sus palabras resonaron en el claro como campanas anunciando una nueva era. Les dijo que aceptaría ser luna, pero no de la forma que ellos esperaban. No gobernaría con miedo o con leyes rígidas que separaban a los lobos de sus destinos. Gobernaría con algo que ellos habían olvidado, con verdad, con la certeza de que un reino construido sobre amor y elección es más fuerte que cualquiera construido sobre tradición muerta y obediencia ciega. Dijo que el pequeño sería criado no como heredero, sino como niño, que tendría la libertad de elegir su propio camino cuando fuera lo suficientemente mayor sin que el peso de expectativas ancestrales aplastara su inocencia. Y dijo que el alfa a su lado no sería su subordinado o su protector, sería su igual, su pareja, el otro lado de su alma, y juntos reconstruirían lo que había sido roto, no como conquistadores, sino como sanadores. El alfa escuchó sus palabras y sintió algo que nunca había sentido en toda su vida de guerrero solitario. Sintió orgullo. No el orgullo vacío de la victoria o del poder, sino el orgullo profundo de conocer a alguien tan extraordinario y saber que ella había elegido estar a su lado. Se arrodilló entonces, no por obligación o por ceremonia, sino porque quiso. Se arrodilló ante ella no como líder ante Luna, sino como hombre ante mujer, como lobo ante su destino. Y con voz clara para que todos escucharan, declaró que ella era suya y él era de ella, que el vínculo entre ellos era sagrado y que pasaría el resto de su vida demostrándole que su elección no había sido un error, que la amaría no solo en los días fáciles, sino en los difíciles, no solo cuando fuera fuerte, sino cuando fuera frágil, porque eso es lo que significa el verdadero vínculo, no posesión, sino devoción. La Matilha entera se arrodilló entonces, uno por uno. Los lobos que habían seguido al alfa por miedo aprendieron lo que significaba seguir por elección. Vieron en esta joven ciega, en esta mujer que había sobrevivido a lo imposible, algo que los inspiraba, no poder bruto, sino fuerza silenciosa, la fuerza de levantarse cada día aunque el mundo te haya derribado 1000 veces, la fuerza de amar cuando sería más fácil odiar, la fuerza de perdonar cuando el perdón no fue merecido. Y supieron que bajo su liderazgo, bajo el liderazgo de ambos, la Matilha no solo sobreviviría, florecería, se convertiría en algo que las generaciones futuras recordarían no con miedo, sino con asombro. Un reino donde el amor no era debilidad, donde la compasión no era vergüenza, donde el vínculo era sagrado sin importar quién lo compartiera. Esa noche, bajo las estrellas que ella no podía ver, pero que sentía brillando sobre su cabeza como testigos silenciosos, el alfa la tomó de la mano. La guió al centro del claro donde la Matilha entera esperaba. Y allí, ante su pueblo, ante el pequeño que sonreía con lágrimas en los ojos, ante el consejo que había aprendido que el cambio no es muerte, sino renacimiento, declaró lo que todos ya sabían. Ella era su luna, no por título heredado o poder robado, sino por elección mutua, por amor que había vencido leyes antiguas, por un vínculo tan fuerte que ni el tiempo ni la muerte podrían romperlo. Y cuando la besó por primera vez, cuando sus labios encontraron los de ella con una ternura que contradecía su reputación de guerrero feroz, el bosque entero pareció exhalar, como si hasta los árboles hubieran estado esperando este momento, como si el destino mismo hubiera estado tejiendo este final desde el principio. Y lo que comenzó con dolor y oscuridad, terminó con luz, no la luz que se ve con los ojos, sino la luz que se siente con el alma, la luz del amor que se vuelve reino. Y así, es como una joven ciega que el mundo consideraba invisible, se convirtió en la luna más poderosa que el reino había conocido.
Así es como el alfa más temido aprendió que arrodillarse ante el amor no es debilidad, sino la mayor demostración de fuerza. Pero ahora déjame hacerte una pregunta que va a cambiar tu perspectiva. ¿Cuántas veces has permitido que otros definan tu valor? ¿Cuántas veces has creído que porque no encajas en lo que el mundo espera, entonces no mereces amor, respeto o un destino extraordinario? Ella pasó años creyendo que era una carga, que su ceguera la hacía menos, que nunca sería más que una sombra en la vida de otros. Pero su verdadero poder no estaba en lo que podía ver con los ojos. Estaba en lo que eligió ver con el corazón, en su capacidad de amar cuando le habían dado 1000 razones para odiar, en su fuerza para levantarse cuando el mundo la había tirado al suelo una y otra vez. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú si descubrieras que todo el dolor que has soportado, cada rechazo, cada momento en que te sentiste invisible, estaba preparándote para tu verdadero destino? ¿Qué harías si supieras que tu mayor debilidad es en realidad tu mayor fortaleza disfrazada? Porque esa es la verdad que esta historia nos enseña. No somos definidos por nuestras limitaciones, somos definidos por nuestras elecciones, por cómo respondemos cuando la vida nos golpea, por si elegimos el miedo o el amor cuando ambos están frente a nosotros esperando que decidamos. Y te voy a decir algo más. El alfa no la salvó. Ella no necesitaba ser salvada. Lo que necesitaba era alguien que viera lo que ella siempre fue, pero que el mundo se negaba a reconocer. Una guerrera, una líder, una fuerza de la naturaleza envuelta en fragilidad aparente. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que tú también llevas esa fuerza dentro. Tal vez no tienes sangre de lobo, tal vez tu historia no involucra matillas o vínculos ancestrales, pero tienes algo igual de poderoso. Tienes la capacidad de elegir, de decidir que tu pasado no define tu futuro, de creer que mereces amor incluso cuando nadie te lo ha mostrado, de construir tu propio reino a partir de las cenizas de lo que otros intentaron destruir. Porque eso es lo que ella hizo. No esperó permiso. No esperó que las leyes cambiaran. Ella misma se convirtió en el cambio. Y cuando lo hizo, el mundo no tuvo más opción que inclinarse. Así que te desafío ahora mismo. Piensa en esa cosa que te han dicho que no puedes hacer. Esa parte de ti que has escondido porque el mundo te dijo que no era suficiente. Ese sueño que guardaste en lo más profundo de tu corazón porque creíste que era imposible. Y pregúntate, ¿qué pasaría si lo intentaras de todas formas? ¿Qué pasaría si te negaras a ser invisible un día más? ¿Qué pasaría si eligieras creer que tu vínculo, tu destino, tu reino, están esperándote del otro lado del miedo? Porque te prometo algo, cuando finalmente des ese paso, cuando elijas amarte a ti mismo con la misma ferocidad con la que el alfa amó a su luna, el universo entero conspirará para ayudarte, no porque lo merezcas, sino porque siempre lo mereciste. Solo estabas esperando el momento correcto para reclamarlo. Y hablando de reclamar tu poder, si esta historia te movió algo dentro, si sentiste, aunque sea un segundo de conexión con esta joven que transformó dolor en propósito, entonces necesito que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal ahora mismo. Activa las notificaciones, porque voy a seguir trayéndote historias como esta, historias que te recuerden quién realmente eres cuando el mundo intenta convencerte de que eres menos. Historias de lobos y vínculos, de destinos rotos y reinos reconstruidos, de amor que vence leyes y de almas que se niegan a ser apagadas. Y déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el vínculo más importante en tu vida en este momento? ¿Quién es esa persona o esa parte de ti que vale la pena proteger hasta el último aliento? Cuéntame, porque tu historia importa tanto como la de ella. Recuerda esto antes de irte. Ella no podía ver, pero sintió.
No tenía poder, pero eligió. No tenía reino, pero construyó uno con amor y verdad. Y tú, con todo lo que tienes, con tus ojos que ven y tus manos que pueden actuar, ¿qué vas a construir? ¿Qué legado vas a dejar? Porque el mundo está lleno de personas esperando que alguien les diga que tienen permiso para ser extraordinarios. Pero la verdad es que no necesitas permiso, nunca lo necesitaste, solo necesitas la valentía de dar el primer paso. Y si una joven ciega pudo convertirse en luna, si un alfa frío pudo aprender a amar, entonces tú, con todo tu potencial dormido, puedes hacer cualquier cosa que elijas. Así que elige sabiamente, elige valientemente y elige amor. Siempre elige amor. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, tu destino está esperando. Solo tienes que atreverte a encontrarlo.